El cristianismo nace con la muerte de Jesús de Nazaret el 30 después de Cristo. Con esto genera el principio de permanencia de sus enseñanzas para dejar a la posterioridad la reafirmación de la creencia primordial, la llegada del Hijo de Dios. Jesús nació en Belén, Palestina, hijo de María y José. Vivió en Nazaret por unos 30 años mientras trabajaba como carpintero como su padre. Luego partió a recorrer Judea durante 3 años propagando sus ideas, llamándose a sí mismo el Mesías y el Hijo de Dios. 12 discípulos, los apóstoles, lo acompañaron durante ese tiempo. Las enseñanzas de Jesús molestaron tanto a las autoridades romanas como a las judías del Sanedrín y fue condenado a muerte y crucificado en la Pascua del año 33. Acerca del nacimiento de Jesús de Nazaret se tienen escasos datos, lo que se deriva en gran medida de los evangelios de Mateo y Lucas. Por lo tanto, todavía existen ciertas dudas con respecto a este importante acontecimiento. Pero lo que se cree es que los padres de Jesús fueron José, el carpintero, y María de Nazaret, quienes vivían en Galilea. María quedó embarazada de manera inesperada. Su estado fue anunciado por el ángel Gabriel, quien se le apareció en sus sueños para darle a conocer que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. De allí que sea el Hijo de Dios. Este hecho se conoce como la Anunciación. María era una mujer virgen y libre de pecado, de allí que hubiese sido elegida para ser la madre del Hijo de Dios. Asimismo, al parecer, María era prima de Isabel, esposa de Zacarías, quien durante su vejez tuvieron un hijo llamado Juan Bautista. Para aquel entonces, el emperador romano Augusto había ordenado un censo en el que cada persona debía empadronarse en su lugar de nacimiento. Esto motivó a José a emprender un viaje junto a María, quien se encontraba en su avanzado estado de embarazo, hacia Belén, su pueblo de nacimiento. José y María contaban con escasos recursos y ya estando en Belén, a María le llegó la hora de dar a luz, por lo que tuvieron que refugiarse en una especie de cueva utilizado por los pastores de la zona. Ahí fue donde María dio a luz a su hijo, Jesús de Nazaret, quien fue adorado por unos pastores que ya habían sido anunciados por los ángeles y 3 reyes magos que venían del oriente con ofrendas de oro, mirra e incienso. El texto sagrado del cristianismo es la Biblia, que está compuesta por 2 partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se enfoca en la historia de la creación del mundo, la historia de los hebreos y su relación con Dios, y contiene la ley mosaica, los libros proféticos y poéticos. También se incluyen los libros de los profetas del Antiguo Testamento que hablan de la venida del Mesías. El Nuevo Testamento se centra en la vida y enseñanzas de Jesucristo, su muerte y resurrección, y en la fundación de la Iglesia cristiana. El Nuevo Testamento incluye los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas de los Apóstoles y el Apocalipsis o Revelación de San Juan.
La Biblia es considerada por los cristianos como la palabra inspirada de Dios y es la fuente principal de su fe y práctica religiosa. Si confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Juan 1, versículo 9. Según el cristianismo, la salvación es la gracia de Dios. Es el don de la libertad de los pecados que Jesús hizo posible al asumir el castigo por los pecados en la cruz. Esta es una de las promesas más importantes de la Escritura. Les da libertad y esperanza para el futuro. Dios es fiel y los invita cada día a encontrar una vida nueva en respuesta a esa fidelidad. Las principales creencias del cristianismo incluyen la creencia en un solo Dios, que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La creencia en la encarnación de Dios en Jesucristo, quien es Dios hecho hombre. La creencia en la salvación a través de la fe en Jesucristo y su muerte en la cruz. En la resurrección de Jesucristo de entre los muertos y su ascensión al cielo. La creencia en la vida eterna y la resurrección de los muertos, en la existencia del cielo y del infierno. La creencia en la Biblia como en la palabra de Dios inspirada y autoritativa, en la Iglesia como el cuerpo de Cristo y la comunidad de creyentes. La creencia en la importancia de la oración y la adoración como forma de comunión con Dios, y la creencia en la importancia de compartir la fe y servir a los demás. Entre los países que profesan el cristianismo actualmente tenemos a Colombia, Venezuela, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Estados Unidos, México, Colombia, Canadá, entre más de 75 países y tienen más de 2.400 millones de creyentes alrededor del mundo. Entre las variantes del cristianismo tenemos al catolicismo, que es una doctrina religiosa cristiana cuyo jefe espiritual está a la cabeza del Vaticano en Roma. El catolicismo, como lo conocemos hoy en día, tiene sus inicios en la Europa occidental del siglo XVI con Lutero. Como otra variante tenemos a la ortodoxia bizantina, que está compuesta por varias iglesias autocéfalas. Tiene sus 4 patriarcados antiguos de la iglesia primitiva, que eran Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Y los 4 patriarcados de origen más reciente son Rusia, Serbia, Rumania y Bulgaria. Igualmente tenemos a la ortodoxia oriental, que se llama oficialmente a sí misma Iglesia Católica Ortodoxa. La teología ortodoxa oriental se basa en la sagrada tradición, que incorpora los derechos dogmáticos de los 7 concilios ecuménicos, las escrituras y las enseñanzas de los padres de la Iglesia. Igualmente tenemos a las iglesias de Oriente, que son las iglesias que se desarrollan desde el cristianismo primitivo en las regiones del Imperio Romano, de Oriente o bizantino, en la órbita cultural tardo-helenística de lengua griega. Y por último tenemos al protestantismo, que es un conjunto de sectas herejes que aparecieron en el siglo XVI rebelándose contra la autoridad y la enseñanza de la Santa Iglesia.
Hola a todos, pues vamos a realizar la entrevista a, creo yo, la persona a la que más siento yo que está apegada a la religión que nos tocó. En este caso es mi abuela, María Teresa, y pues ella nos va a contar una que otra respuesta, ¿no? a estas preguntas. ¿Te quieres presentar o Sí, hacer? como no, mucho gusto. María Teresa Rosales Palomo, orgullosa abuela y encantada de colaborar. Perfecto. Pues bueno, vamos a empezar con las preguntas, ¿no? ¿Desde cuándo empezaste a creer o desde cuándo se te inculcó la creencia en Cristo? En Cristo desde muy pequeña, porque desde los 5 o 6 años ya nos hacían ir acompañábamos a mis familiares a misa, posteriormente pues ya a la doctrina, y pues somos católicos siempre. Ok. ¿Has tenido algún episodio donde pudieses llegar a dudar de esta creencia o de esta fe? Nuestra fe o mi fe ha sido firme durante muchísimos años, muchos, todos casi, salvo por un acontecimiento desafortunado. Que tuvimos con mi esposo y con mi hermano, que murieron a manos de un estudiante del seminario de manera violenta y muy dolorosa. Y pues sí, la verdad eso hace que uno de repente pues pongas en duda, que te vengan abajo todas tus creencias. No podíamos dar crédito. Ok. De todo lo que profesa el cristianismo, de todas estas pues estos dogmas que ofrece, ¿cuál te parece el más significativo o el que con el que vibres más, no? Bueno, hay algo que yo siempre he profesado y escrito, que ahí donde Dios me ha puesto debo florecer. Quiere decir que debo de compartirme con mis semejantes en cualquier situación, ayudar y apoyar y colaborar en lo que sea. Y ese es un amar al otro como el otro debiera amarte a ti, pero uno lo debe hacer sin esperar. Claro, ¿no? Dar amor sin esperar nada a cambio, Así es, ¿no? porque eso nos viene a enseñar Jesucristo. Claro. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Bueno, pues muchísimas gracias, abuela, Al contrario, espero que sirva. Sí, gracias. Bueno, pues después de haber investigado bastante a fondo sobre lo que es el cristianismo, cómo llegó a existir, sus diferentes doctrinas y sobre todo la cantidad de gente que hoy en día profesa esta religión, creo que es muy interesante ponerse a pensar, ¿realmente es una religión a la cual tantas personas deban confiar su pensamiento? Creo que hay muchas vertientes y creo que todo el mundo puede pensar lo que quiera acerca de Jesús y de sus enseñanzas, pero sin duda alguna, pues nos ha traído cosas buenas y cosas malas como humanidad. Creo que la existencia de una religión como esta ha unido y también ha separado bastante a nuestra raza a lo largo del tiempo. Considero bueno que cada quien elija la religión que quiera, porque es una libertad que tenemos, pero también me parece muy importante el no cegarnos en las cosas buenas y malas que las religiones, sobre todo esta que es el cristianismo o el catolicismo, nos ha traído a nuestro país. Aparte de las cosas buenas a los creyentes como respuestas o tranquilidad, algo en que poder sostenerse cuando no tienen nada más, también nos ha traído mucha separación, guerras, incluso muchos maltratos para la implementación de esta religión en territorios nuevos, por ejemplo durante la conquista. Sí. El cristianismo es una religión que se basa en la enseñanza de un único Dios y se centra en el amor y en la compasión hacia los demás.
Pero también hay que recordar que esta religión, además de como muchas otras, ha tenido bastantes controversias a lo largo de la historia. Es importante recordar de todas formas que cada quien tiene su propia perspectiva y puede tener su propia religión con Dios como le parezca. En el cristianismo yo considero que como en cualquier religión, cualquier persona podría escoger lo que quisiera creer, pero siempre hay que tener un criterio y poder analizar la información que estás recibiendo, independientemente de la religión que sea. Porque yo, al menos personalmente, hay mucha información del cristianismo que no me parece correcta, pero también considero que cualquier religión, si te hace mejor persona, si te hace crecer como persona, está bien y es correcto, y yo respeto mucho eso.